Soy Miranda Castillo, y nunca pensé que mantenerme firme sobre las horas de check-in descubriría un plan calculado contra el resort de mi familia. Pero eso es exactamente lo que sucedió cuando la prometida de mi hermano decidió que nuestras políticas de negocio no se aplicaban a ella. La niebla matutina aún se aferraba a las montañas mientras desbloqueaba las puertas de la cabaña principal, respirando el familiar aroma a pino que había sido parte de mi vida desde la infancia. Nuestro resort familiar, 12 cabañas y una cabaña principal que mis padres construyeron de la nada hace 20 años, era más que solo un negocio. Era nuestro legado, nuestro corazón, nuestro hogar. Cuando mi hermano mayor Alejandro se comprometió con Viviana el año pasado, me alegré por él. A los 32 años, merecía a alguien especial, y Viviana parecía hacerlo sonreír. Cuando decidieron tener su boda en nuestro resort con el descuento familiar, se sintió natural, una celebración en el lugar donde Alejandro había crecido, rodeado de las montañas que todos amábamos. Tomaremos la suite vista a la montaña, había dicho Alejandro, con su brazo alrededor de los hombros de Viviana. Será perfecta para el fin de semana de la boda. Nuestra suite vista a la montaña era algo especial, 2 cabañas renovadas conectadas por un pasillo cubierto. Una cabaña tenía una habitación principal con una cama king y un baño completo con una tina de hidromasaje. La otra contaba con una sala con un sofá-cama, una pequeña cocina y un medio baño. La terraza con vista al valle la hacía especialmente popular para bodas, con la novia usando una cabaña para prepararse mientras el novio usaba la otra. Reservaron con 6 meses de anticipación para un sábado de septiembre, temporada alta cuando cada cabaña estaba llena de huéspedes buscando la escapada perfecta a la montaña. Todo parecía listo para una maravillosa celebración familiar. Entonces llegó la primera llamada. Hola, soy Viviana, la voz en el teléfono era bastante agradable, pero algo en su tono inmediatamente me puso a la defensiva. Estoy llamando sobre nuestro fin de semana de boda. Necesitamos hacer el check-in el viernes por la mañana en lugar de la hora estándar de las 4 de la tarde. Le expliqué que nuestros huéspedes anteriores no harían el check-out hasta las 11 de la mañana del viernes, y el personal de limpieza necesitaba tiempo para limpiar y preparar las cabañas. La única manera de garantizar un check-in temprano es reservar también la noche del jueves, le dije. Eso sería 400 pesos adicionales por la suite. El tono agradable desapareció instantáneamente. Es ridículo por solo unas horas extra, espetó Viviana. Otros lugares permiten que la gente haga check-in temprano gratis. Respiré profundo, manteniendo mi voz nivelada. Durante la temporada alta, generalmente estamos completamente reservados. Los huéspedes del jueves por la noche en sus cabañas son una familia celebrando su aniversario. Reservaron hace 8 meses. Viviana no estaba satisfecha. Las llamadas continuaron, cada pocas semanas, siempre sobre el check-in temprano. Cada vez, le explicaba lo mismo. La pareja de aniversario había reservado su estancia con mucha anticipación, y no podía simplemente pedirles que se fueran temprano. Ofrecí hacer una solicitud de check-out temprano, pero fui clara en que no había garantías. Viviana pareció pensar que eso significaba que definitivamente sucedería. 2 semanas antes de la boda, tuve que decirle que la pareja de aniversario confirmó que se quedarían hasta la hora de check-out el viernes por la mañana porque habían planeado actividades en la ciudad. No te estás esforzando lo suficiente, me acusó Viviana, su voz aguda con enojo. Cualquier persona decente ya lo habría resuelto. Esto es familia. Le recordé de nuevo que todavía podía reservar la noche del jueves. Es injusto cobrar extra cuando simplemente deberías pedir a los otros huéspedes que se vayan temprano, dijo antes de colgarme. El jueves antes de la boda, Viviana llamó una última vez. Había contratado a un fotógrafo y maquillista que llegarían a las 10 de la mañana del viernes. Necesitaba estar en la cabaña. El check-in es a las 4 de la tarde, repetí, sintiéndome como un disco rayado. Los huéspedes anteriores estarán allí hasta las 11 de la mañana. Estás arruinando mi día de boda, dijo, su voz temblando con lo que ahora reconozco como emoción fabricada. Nunca te perdonaré si esto no se resuelve. El viernes por la mañana llegó con cielos despejados y una brisa fresca de montaña, clima perfecto para una boda. Pero a las 9:30 de la mañana, mientras ayudaba al personal de cocina a preparar canastas de desayuno para los huéspedes, Viviana y su cortejo de boda llegaron en una caravana de vehículos. Mi estómago se hundió. La pareja de aniversario aún estaba disfrutando de su última mañana en la suite vista a la montaña.
Viviana marchó hacia la cabaña principal, con gafas de sol de diseñador empujadas hacia arriba en su cabello perfectamente peinado, vistiendo pantalones de yoga y una camiseta de novia adornada con pedrería. Necesito las llaves de mi cabaña. Ahora. Su voz hizo eco a través del vestíbulo donde otros huéspedes estaban disfrutando de su café. Los huéspedes anteriores todavía están allí, expliqué, consciente del público. No harán el check-out hasta dentro de hora y media. La cara de Viviana se sonrojó. Tengo una boda para la que prepararme. Necesitas arreglar esto inmediatamente. Su dama de honor, Natalia, se apresuró a entrar, luciendo nerviosa. ¿Cuál es el problema? Cuando expliqué, Natalia pareció genuinamente sorprendida. Pero Viviana le dijo a todos que podíamos hacer el check-in temprano. Programamos al fotógrafo basándonos en eso. Natalia sugirió que al menos tocáramos la puerta y pidiéramos a la pareja de aniversario que se fuera. Me negué. Habían pagado por su habitación hasta el viernes por la mañana, y no iba a acosarlos porque otro huésped no había seguido los procedimientos adecuados. Los ojos de Viviana se llenaron de lágrimas, del tipo que aparecen por comando. Estás destruyendo mi día especial. Sacó su teléfono y llamó a mis padres, quienes estaban en otra propiedad que teníamos a 2 horas de distancia. Mi papá me llamó momentos después. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz cansada. Le expliqué todo, incluyendo todas las conversaciones previas con Viviana. Papá suspiró. Haz lo que puedas, pero no molestes a los huéspedes que pagaron. Viviana me arrebató el teléfono y comenzó a gritarle a mi padre sobre servicio al cliente inaceptable, incluso para la familia. Mientras este drama se desarrollaba, la pareja de aniversario bajó para hacer el check-out. El esposo miró nerviosamente a Viviana, quien todavía estaba regañando a mi padre por teléfono. ¿Está todo bien?, preguntó la esposa en voz baja. Me disculpé por el alboroto y les agradecí por su estancia. Alguien estaba golpeando la puerta de nuestra cabaña más temprano, mencionó el esposo. Gritando algo sobre una boda. Mi corazón se hundió. Viviana aparentemente había ido a su cabaña y exigido que se fueran inmediatamente. Después de que la pareja de aniversario se fue, le dije a Viviana que el equipo de limpieza necesitaría al menos 1 hora para preparar la suite. Inaceptable, declaró. Mi fotógrafo ya está instalando equipo en la cabaña principal. Ofrecí la sala de conferencias para que la usara el cortejo de la boda mientras limpiábamos su cabaña. Viviana se quejó de que era demasiado pequeña y no tenía buena iluminación para las fotos. Alejandro llegó alrededor del mediodía con sus padrinos, luciendo relajado hasta que vio la tensión en el vestíbulo. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando entre Viviana y yo. Cuando le expliqué, la actitud relajada de Alejandro desapareció. ¿Por qué no reservaste la noche del jueves como te sugirieron?, le preguntó a Viviana, su voz tensa de frustración. Discutieron en voz alta en el vestíbulo mientras los huéspedes de otras cabañas pasaban, mirando incómodamente. Viviana acusó a Alejandro de ponerse de mi lado en vez del suyo. Alejandro dijo que estaba avergonzado por su comportamiento. Entonces la madre de Viviana, Montserrat, llegó e inmediatamente comenzó a gritarme sobre el mal servicio. En la primera boda de mi hija, el hotel atendió cada solicitud, anunció. La cabeza de Alejandro se giró hacia Viviana. ¿Primera boda? No sabía que Viviana había estado casada antes, y aparentemente tampoco lo sabía Alejandro, a juzgar por su expresión. Otra discusión estalló, con Montserrat tratando de defender el matrimonio anterior de Viviana mientras Alejandro exigía saber por qué se enteraba de esto ahora. Para las 2 de la tarde, el equipo de limpieza había terminado la suite. Viviana y su cortejo de boda finalmente trasladaron sus cosas, pero ella continuó quejándose del tiempo perdido. El fotógrafo tuvo que apresurarse con las fotos de preparación, y Viviana me culpó por arruinar sus fotos de boda. La ceremonia en sí transcurrió sin problemas en nuestro pabellón al aire libre. Viviana sonrió para las fotos y actuó como si nada hubiera pasado, pero noté que me lanzaba miradas de disgusto cada vez que nuestros caminos se cruzaban. Pensé que el drama había terminado. Estaba equivocada. Alrededor de las 1 de la mañana, nuestro guardia de seguridad nocturno llamó. Alguien había dañado la propiedad en la suite vista a la montaña. Cuando llegué, encontré vidrios rotos de una botella de vino, manchas de vino tinto en la ropa de cama blanca y las cortinas,
y un agujero perforado en el panel de yeso entre el dormitorio y la sala de estar. El guardia de seguridad había respondido a quejas por ruido alrededor de la medianoche. Viviana había abierto la puerta, afirmando que todo estaba bien, pero otros huéspedes reportaron haber escuchado gritos y cosas siendo arrojadas. A la mañana siguiente, Viviana y Alejandro hicieron el check-out sin mencionar el daño. Las manchas de vino se habían fijado en la ropa de cama, arruinándola por completo. El agujero en la pared requeriría reparación profesional. Llamé a Alejandro esa tarde sobre los cargos por daños. Afirmó que no sabía nada al respecto, pero ofreció pagar la factura de reparación de 1,200 pesos. Me pidió que no involucrara directamente a Viviana ya que todavía estaba enojada. Pero también dijo algo que me molestó profundamente: deberías haber encontrado una manera de acomodar su solicitud ya que es familia. Estaba siendo demasiado rígida con las políticas. Sus palabras dolieron. Le había dado a Viviana múltiples oportunidades para reservar la noche del jueves y ella eligió no hacerlo. Había seguido las mismas políticas que usamos para todos los huéspedes. ¿Realmente estaba siendo irrazonable? Viviana comenzó a publicar en redes sociales sobre su boda, haciendo comentarios puntuales sobre mal servicio al cliente y cómo algunas personas no se preocupan por hacer felices a los demás. Nunca mencionó nuestro resort por nombre, pero cualquiera que conociera a la familia entendería. Mis padres regresaron y escucharon todo de Alejandro. Dijeron que lo manejé apropiadamente y que el comportamiento de Viviana era inaceptable, pero también sugirieron que podría haber sido más flexible con el cronograma de limpieza. Las relaciones familiares son más importantes que las políticas estrictas, dijo mi madre suavemente. Comencé a cuestionarlo todo. ¿Debería haberlo manejado de manera diferente? ¿Valía la pena trabajar para la familia con estas complicaciones? Poco sabía yo que el comportamiento de Viviana durante la boda era solo la punta del iceberg, la primera señal visible de un plan calculado que había estado en marcha desde antes de que conociera a mi hermano. 2 semanas después de la boda, mis padres convocaron una reunión familiar. Viviana los había estado llamando regularmente, exigiendo que me quitaran de mi puesto en el resort. Afirmó que había saboteado deliberadamente su día de boda por celos, y que otros miembros de la familia estaban hablando sobre lo mal que la había tratado. ¿Celos?, repetí, confundida. ¿Celosa de qué? Según Viviana, yo siempre había sido posesiva con Alejandro, y no podía soportar que se casara. Esto era nuevo para mí. Alejandro y yo teníamos una relación normal entre hermanos, éramos cercanos, pero yo había estado genuinamente feliz por su compromiso. Durante esta tensa reunión, Alejandro se sentó en silencio mientras Viviana enumeraba sus quejas. Afirmó que yo había sido grosera desde el principio de la planificación de la boda y había hecho que el check-in temprano pareciera imposible cuando podría haberlo arreglado fácilmente. Cuando mis padres pidieron mi versión, les mostré los correos electrónicos que documentaban cada conversación donde había ofrecido soluciones y explicado nuestras políticas. Entonces Viviana soltó una bomba, afirmando que durante una de nuestras conversaciones telefónicas, yo había dicho que ella no era lo suficientemente buena para Alejandro. Mi mandíbula cayó. Nunca dije algo así. ¿Cuándo fue esta supuesta conversación? Viviana se volvió vaga, diciendo que era mi tono de voz y crítica implícita, en lugar de palabras directas. Cuando mis padres le preguntaron a Alejandro si alguna vez me había escuchado decir algo negativo sobre Viviana, admitió que no. Fue entonces cuando decidí mencionar algo que había estado guardando para mí. Durante la planificación de la boda, Viviana había cuestionado si nuestro negocio familiar era tan exitoso como afirmábamos y si Alejandro heredaría algo valioso. Había hecho preguntas detalladas sobre los valores de la propiedad y si mis padres tenían deudas en el resort. Incluso preguntó si Alejandro sabía en qué se estaba metiendo financieramente al casarse con nuestra familia, dije. La cara de Viviana se puso rojo intenso. Me acusó de torcer preguntas inocentes en algo malicioso. Alejandro pareció sorprendido. ¿Por qué estabas preguntando sobre las finanzas familiares? Viviana explicó que solo estaba tratando de entender el negocio ya que podría estar involucrada en él algún día. Cuando mi padre preguntó qué quería decir, Viviana reveló algo que ninguno de nosotros sabía. Ella y Alejandro supuestamente habían discutido abrir una segunda ubicación de resort en Arizona. Ya había contactado a un agente inmobiliario y programado visitas a propiedades, asumiendo que nuestra familia invertiría en su expansión. Alejandro se veía incómodo.
Solo hablamos de ello como una posibilidad distante. Viviana lo corrigió. Ya hemos programado visitas a propiedades para el próximo mes. La habitación quedó en silencio. Mi padre preguntó quién planeaba financiar esta expansión. Asumí que el negocio familiar sacaría préstamos, dijo Viviana casualmente. Calculé que su propiedad actual podría respaldar un préstamo de al menos 2 millones de pesos. Eso sería suficiente para comenzar en Arizona. De repente todo tuvo sentido. El comportamiento de Viviana durante la boda no era solo sobre un trato especial para una novia. Había estado probando cuánta influencia podría tener sobre las decisiones del negocio familiar. El problema del check-in temprano era una lucha de poder sobre si podía anular las políticas establecidas. Mi padre explicó que cualquier expansión necesitaría discusión con toda la familia y dependería de nuestro desempeño financiero. También aclaró que no teníamos millones en activos disponibles, nuestra propiedad actual ya tenía una hipoteca. Viviana se puso a la defensiva, diciendo que Alejandro le había dicho que el negocio era muy rentable. Quedó claro que había hecho planes basados en suposiciones en lugar de hechos. Había esperado convertirse en socia de un negocio más valioso de lo que realmente existía. La reunión terminó sin resolución. Viviana se fue con Alejandro, y pude escucharlos discutiendo en el estacionamiento. Esa noche, Alejandro me llamó. Se disculpó por el comportamiento de Viviana y dijo que no se había dado cuenta de que ella tenía expectativas tan específicas sobre el negocio. Reveló que desde la boda, Viviana había sugerido que le pidiera a nuestro padre que lo hiciera socio completo inmediatamente en lugar de esperar la herencia. Incluso había propuesto sacar un préstamo personal usando su futura herencia como garantía. ¿Eres feliz en tu matrimonio?, pregunté suavemente. Amo a Viviana, dijo después de una larga pausa. Pero estoy empezando a darme cuenta de que teníamos diferentes expectativas sobre nuestro futuro. Un mes después, Alejandro apareció en el resort luciendo exhausto. Pidió hablar en privado en la oficina detrás de la recepción. Mi matrimonio se está desmoronando, confesó. He descubierto algunas cosas sobre Viviana que desearía haber sabido antes de la boda. Después de nuestra reunión familiar, Alejandro había comenzado a prestar atención a los comentarios de Viviana sobre el dinero y el negocio. Ella lo había estado presionando sobre el acuerdo de sociedad y se enojó cuando él dudó. El punto de ruptura llegó cuando Alejandro descubrió que Viviana había estado reuniéndose con un abogado sin decírselo, preguntando sobre sus derechos a la posible herencia de Alejandro y si había formas de forzar una venta de la propiedad familiar si los propietarios no querían expandirse. Alejandro solo lo descubrió porque la oficina del abogado llamó a su casa por error, y él contestó el teléfono. Inicialmente negó las reuniones, dijo Alejandro, su voz hueca. Luego afirmó que solo estaba tratando de proteger nuestro futuro financiero. Le conté a Alejandro sobre otras preguntas que Viviana había hecho durante la planificación de la boda, sobre pólizas de seguro, escrituras de propiedad y nuestro sistema de reservas. Preguntas que había descartado en ese momento pero que ahora parecían calculadas. Alejandro se veía enfermo. El abogado que Viviana había consultado se especializaba en disputas de negocios familiares y ventas de partición, cuando alguien con un interés legal en una propiedad puede forzar su venta incluso si otros propietarios no quieren vender. Mi padre luego reveló que había investigado los antecedentes de Viviana después de la boda. Su matrimonio anterior había terminado en un divorcio complicado que involucraba disputas sobre un negocio familiar de restaurantes. Viviana había intentado reclamar derechos de propiedad en restaurantes que habían estado en la familia de su exesposo por generaciones, argumentando que sus contribuciones de marketing la convertían en socia independientemente de los documentos legales. El caso se había resuelto fuera de los tribunales, pero la familia de su exesposo había perdido 2 ubicaciones de restaurantes. El patrón era claro. Viviana no había estado probando nuestras políticas de servicio al cliente durante la boda. Había estado estableciendo un patrón de exigir un trato especial que luego podría señalar como evidencia de su estatus en el negocio familiar. Una semana después, Viviana apareció en el resort sola, afirmando que quería aclarar las cosas. Su disculpa parecía ensayada, y rápidamente pasó a ofrecer ayuda con marketing y gestión de redes sociales, mencionando su experiencia en hospitalidad de su matrimonio anterior. Durante esta conversación, hizo preguntas específicas sobre nuestros procedimientos de reserva, seguimiento de ingresos y documentación fiscal, preguntas que ahora parecían estratégicas en lugar de curiosas. Después de que se fue, llamé a Alejandro para informarle sobre su visita.
Dijo que Viviana le había dicho que iba de compras, no que venía al resort. También había encontrado documentación que mostraba que ella había estado investigando los valores de propiedad de otros resorts en nuestra área, préstamos para pequeñas empresas y acuerdos de sociedad. La semana siguiente, mis padres recibieron una carta certificada del abogado de Viviana afirmando que se le había prometido un papel en el negocio familiar, como parte de su matrimonio con Alejandro. La carta afirmaba que había contribuido con ideas y esfuerzo a las operaciones del resort y debería ser compensada. También afirmaba que nuestra familia la había discriminado y creado un ambiente hostil, haciendo referencia a la situación del check-in de la boda como evidencia. Alejandro estaba devastado. Viviana había enviado amenazas legales a su familia sin discutirlo con él. Durante su confrontación, ella admitió que había estado planeando acciones legales desde antes de la boda. Había investigado a nuestra familia y sabía que seríamos vulnerables a reclamos de discriminación y prácticas comerciales injustas. Alejandro se mudó esa noche, diciendo que ya no podía confiar en Viviana. Ella lo llamó repetidamente, alternando entre disculpas y amenazas sobre lo que su abogado podría hacer a continuación. 3 semanas después, Alejandro solicitó el divorcio. La revelación final fue que Viviana había estado grabando secretamente sus conversaciones, incluyendo discusiones privadas sobre nuestro negocio familiar. Había estado construyendo un caso contra nuestra familia desde antes de la boda, recopilando evidencia de lo que planeaba afirmar era un trato discriminatorio. Las grabaciones incluían conversaciones donde Alejandro explicaba la situación financiera de nuestra familia. Viviana había estado haciendo preguntas capciosas, incitando a Alejandro a quejarse sobre cómo había manejado la situación del check-in para usarlo como evidencia de que incluso Alejandro estaba de acuerdo en que la había tratado injustamente. Las demandas de divorcio de Viviana incluían la mitad de la posible herencia de Alejandro y compensación por angustia emocional causada por el trato de nuestra familia, específicamente haciendo referencia al incidente de la boda. Nuestro abogado demostró que Viviana había investigado nuestro negocio antes de conocer a Alejandro, buscando valores de propiedad e información de registro dentro de las semanas posteriores a su primera cita. El patrón de su divorcio anterior era lo suficientemente claro como para que el juez se volviera escéptico sobre sus reclamos. El divorcio se finalizó con Viviana recibiendo un acuerdo mucho menor de lo que exigía y sin derechos a nuestro negocio familiar. El juez señaló que las grabaciones secretas de Viviana y las estrategias legales investigadas sugerían premeditación en lugar de expectativas genuinas de asociación comercial. Antes de irse, Viviana publicó una diatriba en redes sociales sobre nuestra familia, conspirando para destruir su matrimonio porque no queríamos compartir nuestra riqueza. Etiquetó la página de negocios de nuestro resort y alentó a las personas a evitarnos debido a nuestras prácticas discriminatorias. La publicación se volvió en su contra cuando personas que conocían sobre su matrimonio anterior comentaron con sus propias experiencias de su comportamiento manipulador. La familia de su exesposo compartió la publicación con comentarios sobre su experiencia similar. Viviana eliminó la publicación después de que generó atención negativa para ella en lugar de para nosotros. Nuestro negocio del resort no se vio afectado por las acusaciones de Viviana. Varios huéspedes mencionaron que apreciaban nuestras políticas consistentes y el manejo profesional de situaciones difíciles. Decidí quedarme con el negocio familiar. Esta experiencia me hizo más confiada en mi capacidad para manejar clientes desafiantes y dinámicas familiares. Aprendí que seguir los procedimientos adecuados y documentar todo era el enfoque correcto, incluso con miembros de la familia. Alejandro se está recuperando lentamente, ayudando en el resort a tiempo parcial mientras decide sus próximos pasos. Nuestras relaciones familiares están sanando, aunque todos somos más cautelosos ahora sobre compartir información comercial. Hemos actualizado nuestras políticas para ser más claros sobre los procesos de propiedad y toma de decisiones. La industria de las bodas trae altas emociones y expectativas, pero esta situación me enseñó que a veces el drama no se trata de la boda en absoluto. El comportamiento de Viviana durante el conflicto del check-in fue solo el comienzo de un plan mucho más grande. Me alegro de haber confiado en mis instintos y haberme apegado a nuestras políticas a pesar de la presión. Si hubiera cedido a las demandas de Viviana, habría establecido un precedente de que ella podía anular nuestros procedimientos comerciales cuando quisiera, fortaleciendo sus eventuales reclamos legales. Mirando hacia atrás, a Viviana nunca le importó entrar a su cabaña unas horas antes. Le importaba establecer que tenía una autoridad especial sobre las operaciones de nuestro negocio. El check-in de la boda fue una prueba para demandas mucho más grandes que vendrían después.
Alejandro aprendió una dura lección sobre conocer a alguien antes de hacer compromisos importantes en la vida. Está saliendo de nuevo ahora, pero es más cuidadoso al discutir negocios familiares con parejas románticas. En cuanto a mí, he encontrado fuerza en esta experiencia. Ser profesional y seguir los procedimientos no es ser inflexible o poco acogedor. A veces proteger a tu familia significa decir no a demandas irrazonables, incluso cuando vienen de otros miembros de la familia. Y a veces, esos límites son lo único que se interpone entre tu legado familiar y alguien determinado a tomar lo que no es suyo. Si esta historia resuena contigo, por favor deja un pulgar arriba para que otros también puedan encontrarla. La vida nos enseña que las personas que empujan más fuerte contra nuestros límites a menudo son las que nos muestran exactamente por qué esos límites necesitan existir en primer lugar. Gracias por escuchar y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre traiciones inesperadas y encontrar el coraje para mantener tu posición cuando más importa.